los primeros seminarios después de las vacaciones. Espero que vengan con nuevos bríos, que pregunten bastante, que vengan con toda la curiosidad científica en lo alto, aunque no quieran las ponentes. Y para enriquecer estas clases, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a nuestra compañera Carla Híjar. Adelante, Carla. Bueno, ¿sí está bien? Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, ok. Bueno, muy buenos días. Yo voy a presentar mi proyecto de tesis que tiene por título Determinación de plaguicidas organoclorados en peces de diferentes niveles tróficos del Golfo de California. Bueno, los ecosistemas marinos se han encontrado amenazados por contaminantes persistentes, entre ellos los plaguicidas organoclorados, que promueven, se biomagnifican en la red alimentaria, creando problemas para la salud y creando problemas endócrinos. Los plaguicidas organoclorados son catalogados como contaminantes persistentes porque, como ya dije, se biomagnifican en la red alimentaria. Llegan a estar presentes mucho tiempo en el medio ambiente porque son resistentes a los métodos convencionales de degradación. Principalmente su presencia en el ambiente se debe a actividades antropogénicas como la industria y la agricultura. En México se llegaron a usar desde 1950, pero se restringieron en 1970 y se llegaron a prohibir algunos en 1991. Bueno, el transporte de estos contaminantes se puede deber al transporte atmosférico de larga distancia, que consiste en el transporte de contaminantes de su punto de origen a lugares remotos que originalmente no estaban contaminados. Esto puede ser por los patrones de vientos, por porque se concentran en agua, en sedimentos, en el suelo, y así transportándose a regiones remotas. Bueno, cuando los contaminantes llegan a entrar en los organismos vivos, sucede el proceso ADME, que es la absorción, distribución, metabolización y excreción. En la absorción, el contaminante entra al organismo, ya sea por ingesta, por inhalación o por contacto dérmico. En la distribución, el contaminante se distribuye por todo el organismo por el torrente sanguíneo, yendo a diferentes tejidos y órganos del cuerpo, ya sea yendo al hígado, a los riñones, a los pulmones. En la metabolización, el cuerpo metaboliza el contaminante para hacerlo menos activo, esto para que sea más fácil su excreción. Y en la excreción, el cuerpo desecha estos contaminantes, ya sea por heces o orinas. Bueno, ya aquí pueden suceder dos cosas, que puede suceder la bioacumulación, que es el proceso por el que se acumulan sustancias químicas en un organismo. Aquí esto sucede porque hay más absorción del contaminante que de excreción. Y también puede suceder la biomagnificación, que es el proceso que el contaminante químico se concentra más a medida que escala en la cadena alimentaria. Bueno, los niveles tróficos son la cadena alimentaria, es decir, el lugar que ocupa cada organismo dependiendo su dieta y su consumo. Aquí en el nivel trófico del ecosistema marino tenemos el primer eslabón, que son los productores, en el segundo eslabón los consumidores primarios, en el tercer eslabón los consumidores secundarios, en el cuarto eslabón los consumidores terciarios, el quinto eslabón los consumidores cuaternarios y en el sexto eslabón los descomponedores. En los niveles tróficos de los peces en
en específico del Golfo de California, los peces están entre el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. En el nivel 2 están los que se alimentan de fitoplancton o algas, en el nivel 3 los que se alimentan de zooplancton, peces pequeños e invertebrados. En el nivel 4 los que se alimentan de peces más pequeños invertebrados. Aquí ya serían específicamente los carnívoros. Bueno, el Golfo de California es mi área de estudio, es un área de gran endemismo y pesquería. Es una de las principales áreas de pesca en México y es considerada como un ecosistema de los ecosistemas más importantes y grandes insulares para para la mejor conservación del mundo por su gran valor de biodiversidad y de alto grado de endemismo. Bueno, en la hidrología del Golfo de California, aquí durante el verano y principios de otoño, la migración del centro de baja presión del desierto de Sonora del norte del Golfo origina que los vientos provengan del suroeste y estos vientos cargados de humedad provocan precipitaciones de la costa oriental del Golfo, principalmente en la porción del sur. Eso se puede indicar aquí. Y mientras que durante el invierno y principios de otoño, en el centro atmosférico anticiclónico del Pacífico Oriental concurre latitudinalmente con el centro atmosférico ciclónico del desierto de Sonora, así manteniendo un clima seco. Bueno, en el Golfo de California hay diferentes masas de agua, como el agua intermedia del Pacífico, que es la masa de agua más profunda en la parte sur de la zona de estudio. Además, está el agua subtropical superficial, que se encuentra directamente sobre el agua intermedia del Pacífico. El agua del Golfo de California, que predomina a profundidades de 100 a 12 metros. El agua tropical superficial, que se encuentra por encima del mínimo de oxígeno en la región oceánica. El agua de transición en el Golfo de California, que son las aguas superficiales que se encuentran en la desembocadura de ríos. Bueno, como antecedentes, en internacionales tenemos a Ocato y colaboradores en 2016, que ellos evaluaron los niveles de residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados en sedimentos, peces y agua en la desembocadura de Ghana, en África. Aquí ellos evaluaron la presencia de plaguicidas en, como ya dije, peces, sedimentos y agua. De los peces fueron tilapia mango, bagre mantequilla y pez de nariz de elefante. Aquí ellos concluyeron que las concentraciones encontradas no presentaban un riesgo para la salud. Sin embargo, las concentraciones del pez cobre sí tenían un potencial tóxico si se llegaba a consumir diariamente. Bueno, Curé y colaboradores en 2023, aquí ellos evaluaron las concentraciones de pesticidas organoclorados de 30 muestras de tilapia de vientre rojo. Esto en el río de Epidalia, si no estoy mal cómo se pronuncia la región. Aquí ellos encontraron la presencia de varios plaguicidas organoclorados, que endelsulfán 1, endelsulfán 2, DDT y clordano. Aquí ellos concluyeron que endelsulfán 2 y clordano eran los plaguicidas que tenían mayor concentración y un alto potencial de toxicidad. Además que pasaban los límites de la Comisión de Codes Alimentarios. Además que esto evidenciaba la presencia de actividad industrial en el río que fue el área de estudio, donde no debería de haber. Bueno, en India, Al-Mamun y colaboradores en 2023, ellos investigaron la acumulación de plaguicidas organoclorados en diferentes especies comestibles de peces y mariscos en el norte de la bahía de Bengala. Esto en las zonas Cox's Bazar y Chattogram, que son áreas reconocidas por su pesca.
Ellos, con los resultados encontrados, concluyeron que los DDT fueron los plaguicidas con mayor presencia, pero encontraron que sus concentraciones no son un riesgo para la salud. Aquí las especies que utilizaron para este estudio fueron sábalo ilsa, palometa plateada y pato de Bombay. Además, los mariscos fueron camarón blanco de la India y cangrejo de lodo. En internacionales está Gutiérrez, Galindo y colaboradores en 1992. Ellos entre los años 1987 y 88, realizaron un programa de vigencia mediante el uso del mejillón choro. Esto como bioindicador para detectar la presencia de organoclorados y organofosforados al oeste del Golfo de California. Ellos sí detectaron la presencia de estos contaminantes. En especial, observaron que el DDD es el que tiene más presencia y biodisponibilidad en el Golfo de California. Bueno, García Baciero y colaboradores en 2024, ellos investigaron la concentración de 20 plaguicidas organoclorados en 30 biopsias de piel de tiburón ballena, estos en la bahía de La Paz en el Golfo de California. Ellos encontraron promedios de organoclorados, siendo todos los clordanos, todos los dilnes y todos los HCH mostraron las concentraciones más altas y para un riesgo para la salud. Bueno, como se puede observar, la importancia de este estudio es el averiguar que la presencia de plaguicidas organoclorados, como se vio en los antecedentes, sí hay presencia de plaguicidas en el Golfo de California. Entonces, este proyecto es importante porque queremos ver a qué concentraciones están en mis especies de estudios, para ver a qué concentraciones están en los niveles tróficos, para ver qué amenaza puede presentar estos plaguicidas en el nivel trófico del Golfo de California. Bueno, por lo tanto, mi justificación es que la investigación sobre la presencia de plaguicidas organoclorados en peces del Golfo de California es importante para evaluar el impacto de estos compuestos en la salud de los ecosistemas marinos y la salud humana. Como hipótesis, es la concentración de plaguicidas organoclorados en los peces del Golfo de California está relacionada con la posición trófica y la dieta de cada especie. Mi objetivo general es evaluar la relación entre la concentración de plaguicidas organoclorados entre especies de diferentes niveles tróficos de peces del Golfo de California. Y mis objetivos específicos son: 1, cuantificar los plaguicidas organoclorados en tejidos musculares y gonadales en peces de diferentes niveles tróficos. 2, describir la hidrología del Golfo de California con base a los datos obtenidos de los cruceros oceanográficos y con imágenes de satélite de temperatura superficial de mar y clorofila. Y por último, correlacionar el nivel trófico con las concentraciones de plaguicidas organoclorados y conocer el estado físico-biológico del hábitat por medio de las imágenes satelitales. Bueno, como material y método, se realizaron dos cruceros de investigación, esto entre el 2023 y 2024, esto con el apoyo del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable y MIPAS, a bordo del buque de investigación Jorge Carranza, en el cual se pudieron obtener las muestras de peces y los perfiles hidrológicos. Bueno, para la captura de peces, el barco cuenta con un sonar en los que pueden ver los cardúmenes de peces, ya eligiendo el cardumen, el barco se dirige al área de captura, preparan la red, una red de media agua, tardan aproximadamente unos 40 minutos en prepararla. Ya al estar lista, la sueltan en el mar para que haga el arrastre y después de un tiempo la suben para hacer la identificación de los peces.
capturados. Bueno, como ya dije, después de capturar los peces, se registran las especies, se toman los datos morfológicos, se diseccionan para obtener las muestras de tejido dorsoventral y las gónadas. Bueno, mis áreas de estudio para la hidrología, para el crucero del 2023, que se realizó del 15 de mayo al 3 de junio, estas son mis áreas de muestreo, y para el crucero del 2024, del 15 de abril al 7 de mayo, estas fueron mis áreas de muestreo. Para las áreas de estudio para mis muestras de peces, para el crucero del 2023, fueron estas, y para el crucero del 2024 fueron estas. Bueno, de los peces capturados, entre los cruceros del 2023 y 2024, fueron estas especies, contando con un total de 13 especies para el 2023, y del 2024 contando con 5 especies, siendo solo Trichirus nitens el que se repitió en ambos cruceros. Entonces se cuenta con 17 especies por los 2 cruceros. Bueno, para el análisis de organoclorado se utilizó el método 8081B de USEPA en el 2007, que consiste en la extracción, filtración, sequedad, resuspensión para la posterior determinación de los plaguicidas en un cromatógrafo de gases. Antes de la terminación se preparan estándares a diferentes concentraciones para determinar la concentración de la muestra y tener una un control de calidad. Bueno, para los datos satelitales se van a obtener los promedios satelitales de clorofila y temperatura superficial del mar por la página de ERDAP, aquí del satélite BIRS, a una resolución espacial de 4 kilómetros, y la resolución temporal será de las semanas en que se realizaron los cruceros. Los perfiles hidrológicos se obtuvieron con el CTDSA BIRS en los cruceros ya mencionados, y todos estos datos se van a procesar por el programa MATLAB, la versión 24A. En el análisis estadístico ya se realizó el análisis estadístico de las concentraciones de plaguicidas encontrados. Se hizo una prueba de normalidad y de homostasidad que demostraron que los datos son no paramétricos. Bueno, las especies capturadas se separaron dependiendo su nivel trófico, dando en el nivel 2, que son los que se alimentan de fitoplancton o algas, dando solamente a Decapterus macrosoma. En Decapterus macrosoma, el plaguicida con mayor promedio fue heptaclorepóxido, y igual tuvo la mayor frecuencia general este plaguicida. Pero en músculo fue Aldrin el que tuvo mayor promedio, pero el de mayor frecuencia fue beta-HCH. En gónada fue heptaclorepóxido, el de mayor promedio, y el de mayor frecuencia fue DDD. En el nivel 3, que son los peces que se alimentan de zooplancton y peces pequeños, y también pueden alimentarse de invertebrados, están estas 8 especies. En Etrumiosa acuminatus, el plaguicida con mayor promedio general fue alfa-HCH, y los de mayor frecuencia fueron DDD y metoxicloro. Pero en músculo fue IHCH, el de mayor promedio, pero los de mayor frecuencia fueron DDD y metoxicloro. En gónada fue el plaguicida alfa-HCH el que tuvo mayor promedio, y los de mayor frecuencia fueron alfa-HCH, IHCH, beta-HCH, delta-HCH, dieldrin, DDD y metoxicloro. Microlepidotus inornatus, en promedio general, el plaguicida con mayor promedio fue heptacloro, siendo DDD el de mayor frecuencia, pero en músculo fue dieldrin, el de mayor promedio, pero de mayor frecuencia fue DDD y metoxicloro. En gónada fue heptacloro el de mayor promedio, y en frecuencia fue DDD.
o pistón MSP, mayor promedio fue el plaguicida metoxicloro el que tuvo mayor promedio, pero el de frecuencia fue dieldrin. En músculo fue el de mayor promedio fue metoxicloro, pero en frecuencia fue dieldrin, DDT, DDD. En gónada, el que tuvo mayor promedio fue dieldrin, al igual que fue el que tuvo mayor frecuencia. En prepilus medius, alfa HCH fue el que tuvo el mayor promedio general y metoxicloro el que tuvo mayor frecuencia. Pero en músculo fue alfa HCH el que tuvo mayor frecuencia y mayor promedio, y el de mayor frecuencia fue dieldrin y metoxicloro. En gónada fue metoxicloro el de mayor promedio y dieldrin el de mayor frecuencia. Prepilus snyderi fue en el promedio general, fue metoxicloro el que tuvo mayor concentración, y alfa HCH, delta HCH fue el de mayor frecuencia. En músculo fue endelsulfán cetona el de mayor promedio y de frecuencia fue metoxicloro. En gónada fue metoxicloro el de mayor promedio y en frecuencia fue delta HCH. Escomber japonicus, el que en promedio general fue alfa clordano el que tuvo el de mayor promedio y de frecuencia fue dieldrin y DDT. En músculo fue IHCH y el de mayor frecuencia fue dieldrin y DDT. En gónada el mayor promedio fue dieldrin y el de mayor frecuencia fue endrin. En el nivel 4, que son los peces que se alimentan de pequeños peces o invertebrados, se encuentran estos 8 especies. Siendo Autis rochei, en mayor promedio general fue aldrin y el de mayor frecuencia fue endelsulfán 2 y metoxicloro, pero en músculo fue de mayor promedio fue DDD y los de mayor frecuencia fueron endelsulfán 2 y metoxicloro. Pero en gónada fue aldrin y en mayor frecuencia fue endrin. En Cadans caballus, en promedio general fue dieldrin el de mayor promedio y en frecuencia fue DDD. En músculo fue dieldrin el de mayor promedio y en frecuencia fue DDD. Pero en gónada fue dieldrin el de mayor promedio, pero en frecuencia fue dieldrin y DDD. En emúlide, en promedio general fue metoxicloro y el de mayor frecuencia fue delta HCH. En músculo el mayor promedio fue IHCH, pero en mayor frecuencia fue IHCH y clordano, endrin, endelsulfán acetona, endelsulfán 1 y en gónada fue endelsulfán acetona y en frecuencia fueron delta HCH, endelsulfán heptacloro, endelsulfacetona, DDD, metoxicloro. En Oligoprites refungen, el plaguicida con mayor promedio fue dieldrin y el de mayor frecuencia fue DDD. En músculo fue IHCH el que tuvo mayor promedio y DDT el de mayor frecuencia. En gónada el de mayor promedio fue dieldrin y el de mayor frecuencia fue DDD. En Lutjanus novenfaciatus fue aldrin el de mayor promedio general y el de mayor frecuencia general fue endelsulfán 2 y DDD. En músculo fue heptacloropóxido y el de mayor frecuencia fue dieldrin. En gónada fue aldrin y el de mayor promedio, mayor frecuencia fue dieldrin. En Lutjanus jordani, el de mayor promedio general fue metoxicloro, pero los de mayor frecuencia fueron dieldrin, endrin, DDT, DDD y DDD. En músculo, el de mayor promedio general, el de mayor promedio fue aldrin, pero los de mayor frecuencia fueron aldrin, dieldrin, endrin, endelsulfán cetona, sulfato, endelsulfán sulfato, DDT, DDD y DDD. En gónada, el que tuvo mayor promedio fue metoxicloro y los de mayor frecuencia fueron el dieldrin, endrin, DDT, DDD, DDD y metoxicloro. En Micropogonias altipinis, el de mayor promedio fue promedio general fue aldrin y los de mayor frecuencia fueron endrin, DDT. En músculo el que tuvo mayor promedio fue aldrin y el de mayor frecuencia fue dieldrin, endrin, DDT, DDD
y DDD. En gónada, el de mayor promedio fue aldrin y el de mayor frecuencia fue endrin y DDT, DDD y metoxicloro. En trichurus nitens, por los 2 años en general, el de mayor promedio general fue alfa-HCH, pero el de mayor frecuencia fue beta-HCH. En músculo del 2023 fue alfa-HCH, el de mayor promedio, y de mayor frecuencia fue beta-HCH. En gónada fue aldrin y el de frecuencia fue beta-HCH. En músculo del 2024 fue metoxicloro el de mayor promedio y en frecuencia fue endrin, DDD y metoxicloro. En gónada fue aldrin el de mayor promedio y en frecuencia fue endrin, DDD y metoxicloro. Bueno, todo esto nos indica que por todas las especies el plaguicida con mayor promedio general fue metoxicloro, el de mayor frecuencia fue DDD. En músculo, por todas las especies fue IHCH, el de mayor concentración y el de mayor frecuencia fue DDD. En gónadas fue aldrin y el de mayor frecuencia fue DDD. Para el 2023, de las especies capturadas en 2023, el de promedio general fue metoxicloro, pero el de frecuencia fue DDD, en músculo fue IHCH, en frecuencia fue DDD, en gónada el promedio fue el plaguicida dieldrin, el de mayor promedio, en frecuencia fue DDD. En el 2024, de las especies capturadas en 2024, en promedio general fue aldrin, el de frecuencia fue endelsulfan 2, endrin, DDT, en músculo fue aldrin, en frecuencia fue dieldrin, endrin, DDD, en gónada fue aldrin y en frecuencia fue endrin en las gónadas. Esto, como se puede observar, el que tuvo mayor frecuencia fue el DDD, el que más estuvo presente en las muestras. Pero el que tuvo mayor concentración así general fue metoxicloro, tanto por todas las especies como en 2023. Y pues ya en 2024 pues fue aldrin, pero por los niveles tróficos, en el nivel 2, que son los que solo se alimentan de algas y fitoplancton, fue en promedio general fue aldrin, en frecuencia fue endelsulfan 2, endrin y DDT. En músculo fue aldrin, en frecuencia fue dieldrin, endrin y DDT. En gónada fue aldrin y en frecuencia fue endrin. En el nivel 3, que son los que se alimentan de zooplancton o peces más pequeños, invertebrados, en promedio general fue alfa-HCH y metoxicloro, en frecuencia fue DDD, metoxicloro y dieldrin. El músculo fue IHCH y con frecuencia de DDD, el que tuvo mayor frecuencia fue DDD. En gónada fue dieldrin y metoxicloro y en frecuencia fue dieldrin. En el nivel 2, que son los peces que se alimentan de peces más pequeños o invertebrados, en promedio general fue aldrin, en frecuencia fue DDD, en músculo fue aldrin y HCH y en frecuencia fue DDD y endrin. En gónada fue aldrin y en frecuencia fue DDD. Aquí se puede evidenciar el plaguicida que tuvo mayor presencia, siendo aún DDD, metoxicloro y aldrin. Bueno, para el objetivo 2 se realizaron diagramas TS. Con respecto a la profundidad, en el 2023, el agua del Golfo de California se encuentra desde la superficie hasta los 100 metros. El agua de transición igualmente se encuentra desde la superficie hasta los 100 metros. El agua subtropical subsuperficial se encuentra desde los 150 metros hasta los 400 metros y el agua intermedia del Pacífico se encuentra desde los 400 metros. En el 2024, el agua del Golfo de California se encuentra desde la superficie hasta los 100 metros y el agua de transición y desde la superficie hasta los 100 metros. El agua subtropical superficial se puede observar que está desde los 150 metros hasta los 400 metros.
El agua intermedia del Pacífico se puede observar que está desde los 400 metros. Con respecto a la latitud, en el 2023, el agua del Golfo de California se encuentra en la parte norte del Golfo. El agua de transición, aunque no se ve porque pues el color azulito lo tapa, se encuentra en todas las latitudes. El agua es superficial subtropical y igualmente aquí se puede observar tantito que igualmente se encuentra a todas las latitudes, y el agua intermedia del Pacífico igualmente aquí se puede observar que se encuentra a todas las latitudes. En el 2024, el agua del Golfo de California se encuentra en la parte norte del Golfo. El agua de transición se puede ver que está en la parte sur, y el agua subtropical superficial se puede observar que está en todas las latitudes, al igual que el agua intermedia del Pacífico. Para lo que respecta al oxígeno disuelto, el agua del Golfo de California tiene un oxígeno disuelto de 3 a 9 mililitros por litro. El agua de transición tiene valores igual de 3 a 9. El agua superficial subtropical tiene valores por debajo de los límites de detección hasta valores de 3. El agua intermedia del Pacífico tiene valores por debajo del límite de detección. En el 2024, con respecto al oxígeno disuelto, en el agua del Golfo de California se puede observar que tiene valores de 3 a 9, y el agua de transición tiene valores de 4 a 9. En el agua subtropical subsuperficial, los valores de oxígeno disuelto están por debajo del límite de detección hasta valores de 4. En el agua intermedia del Pacífico los valores están por debajo del límite de detección. El pH en el 2023 en el agua del Golfo de California tiene valores de pH de 7.8 a 8.2. El agua de transición tiene valores de 7.7 a 8.3. El agua subtropical superficial tiene valores de 7.8 de 7.6 a 7.8. El agua intermedia del Pacífico tiene valores de 7.5. En el 2024, con respecto al pH, en el agua del Golfo de California, los valores están entre 7.8 y 8.2. Y con respecto al agua de transición, los valores están entre 8 y 8.3. Con respecto al agua subtropical superficial, los valores están entre 7.5 y 7.9. Y el agua intermedia del Pacífico, sus valores de pH están entre 7.5 aproximadamente. Bueno, este es mi cronograma de actividades, siendo este mi tercer semestre y siendo este mi segundo seminario. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carla. Bueno, jóvenes, les sugiero tomen sus lugares para dar continuidad con el programa del día de hoy, que en esta ocasión le toca a Carla Yuquie presentar sus avances de tema de tesis, y sin más preámbulo le damos el uso de la voz a Carla. Adelante, Carla. Bueno, ¿me oigo? Sí.
Buenos días, mi nombre es Carla Yuki López Parra y voy a presentar el proyecto de tesis Efecto de los plaguicidas organoclorados sobre los niveles de la gonadotropina, hormona fólico-estimulante en sangre de mapache de Nueva Chiste, Sinaloa. Como directores de tesis, la doctora Ernestina Pérez González y el doctor César Paul Ley Quiñones. Como parte del comité tutorial, el doctor Héctor Abelardo González Ocampo, la doctora María Nancy Herrera Moreno y el doctor Ángel Gabriel Polanco Rodríguez. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas exógenas asociadas a la actividad antropogénica con la capacidad de alterar la actividad hormonal. Esto lo logran al interferir con el sistema endocrino, el cual es el conjunto de órganos y tejidos que regulan las funciones fisiológicas y biológicas del organismo al segregar hormonas. La manera en la que interfieren con el sistema endocrino es al mimetizar o antagonizar la acción de hormonas, así como modificar sus concentraciones. Pueden interferir en los procesos de síntesis, secreción, transporte o eliminación de hormonas. Como la imagen lo muestra, la célula contiene receptores específicos para cada tipo de hormona. Estos están mandando señalizaciones para que las hormonas se unan y los disruptores endocrinos tienen estructuras similares a estas hormonas, por lo que una vez que se introducen en el organismo pueden unirse a estos receptores impidiendo que la hormona lo haga y de esta manera alterar el correcto funcionamiento del sistema endocrino. Entre sus características tenemos que son persistentes, se acumulan en el tejido diana, pueden realizar modificaciones epigenéticas y estas pueden perdurar a lo largo de la vida del organismo y pasar de generación a generación, aumentando el riesgo de enfermedades. Se encuentran disponibles en el medio y los síntomas pueden mostrarse años después. Es debido a su característica de persistencia y disponibilidad en el medio que la exposición a estos compuestos puede darse a través de la ingesta de agua, comida, polvo, inhalación de partículas de aire o absorción dérmica. La exposición a estos químicos se ha asociado a múltiples enfermedades como lo son las enfermedades autoinmunes, la diabetes, la obesidad, el cáncer y problemas reproductivos. Hoy en día se conocen más de 200 sustancias que tienen un efecto sobre el sistema endocrino, como lo pueden ser las hormonas, los parabenos, los plásticos, los talatos, los detergentes y los plaguicidas. Los plaguicidas han captado especial atención debido a su uso indiscriminado en el sector agrícola y la exposición constante que esto genera. Continuando con los plaguicidas, estos son sustancias químicas o biológicas usadas para controlar o matar plagas. Actúan sobre el sistema nervioso de los insectos, el cual tiene similitudes con el sistema nervioso de los mamíferos, por lo que también pueden causar alteraciones en estos. Se clasifican de acuerdo a su estructura. Podemos encontrar los organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides y triacinas. Los plaguicidas organoclorados se empezaron a producir y comercializar en los años 50 debido al crecimiento poblacional y la demanda de alimento que esto conllevaba, además de que tenían un bajo costo. Se usaron de manera desmedida, pues en ese momento se buscaba tener una mayor productividad en la agricultura y no se tenía conocimiento acerca de las consecuencias a la salud que estos podían tener, lo que causó una rápida propagación. Algunos ejemplos de organoclorados son el diclorodifeniltricloretano, el aldrin, dieldrin y el endosulfán. Lo que tienen en común estos compuestos es que tienen grupos de cloro en su estructura y entre mayor es el número de cloros, mayor es su resistencia a la degradación, esto porque el cloro forma enlaces covalentes muy fuertes que dificulta su degradación a compuestos solubles en agua que permitan su correcta excreción. En el 2001 se firmó el Convenio de Estocolmo, el cual tiene como finalidad proteger la salud humana y al medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes, entre los que podemos encontrar los organoclorados. Entre sus características tenemos que son sustancias lipofílicas, persistentes en el medio ambiente, son químicamente estables, tienen tiempos de vida media largo, es decir que el periodo para su degradación puede ir de días, semanas, años, dependiendo del tipo de compuesto, el pH, la temperatura, el organismo donde se encuentre, y tienen procesos de bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación quiere decir que entre mayor es el periodo de exposición, mayor va a ser la concentración dentro de un mismo organismo. Y la biomagnificación nos habla sobre la propagación en los diferentes eslabones de la red trófica. Lo vamos a encontrar en menor medida en los eslabones más bajos y a medida que vamos ascendiendo por la red trófica, la concentración va aumentando.
Las vías de exposición son la dérmica, la oral y la respiratoria, y se ha estudiado sus efectos sobre la salud reproductiva relacionándolo con la infertilidad, defectos en nacimiento, abortos espontáneos y desarrollo de cáncer. El eje hipotálamo pituitaria gónada es el encargado de establecer la etapa reproductiva en los mamíferos. En este eje intervienen genes, hormonas y receptores hormonales. La hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, se libera del hipotálamo y estimula la síntesis y secreción de gonadotropinas en la hipófisis pituitaria. Estas gonadotropinas son la hormona luteinizante y la hormona fólico-estimulante, las cuales forman parte del cambio neural y endocrino de los componentes de este eje. Estas hormonas se unen a sus receptores específicos en las células gonadales y mandan señalizaciones para la liberación de las hormonas esteroideas, y estas a su vez retroalimentan la señalización para la maduración de las gónadas y el establecimiento de los caracteres sexuales secundarios. Este eje está presente en todos los mamíferos, incluyendo al ser humano. La hormona fólico-estimulante participa en los procesos de regulación fisiológica, regulación reproductiva, fertilidad y diagnóstico y tratamiento de desórdenes reproductivos. Cuando hay una alteración en los niveles de esta hormona, se promueven modificaciones a la capacidad reproductiva que pueden terminar en infertilidad, disfunción sexual, cáncer, obesidad o pubertad precoz. Como antecedentes tenemos que en 1991 se afirmó la existencia de componentes en el medio ambiente introducidos por la actividad antropogénica, capaces de interferir con el sistema endocrino. A raíz de esta afirmación y con el paso de los años se han realizado múltiples estudios utilizando diferentes especies como indicadores, como lo son los peces, animales silvestres o inclusive humanos. En el 2006, Ubarsky y colaboradores realizaron un estudio en anfibios, encontrando que la exposición a químicos disruptores endocrinos causa una disminución en los niveles de las gonadotropinas, siendo uno de los primeros en establecer una relación entre estas dos variables. En el 2011, se relacionó la exposición constante a estos compuestos con un deterioro en el metabolismo del ser vivo. Y en el 2012, de Coster y Van Larebeke mencionaron que los organoclorados tienen la capacidad de actuar como disruptores endocrinos. En el 2020 se asoció positivamente la exposición a estos compuestos con problemas de la reproducción. En cuanto a la hormona fólico-estimulante, se han realizado múltiples estudios donde se menciona que la alteración a los niveles de esta hormona resultan de efectos reproductivos, y adicional a esto se ha estudiado su influencia sobre el perfil lipídico. Esto porque el microambiente gonadal está compuesto de gotículas lipídicas y el alto contenido de lípidos promueve la permanencia de estos químicos en los tejidos gonadales. A medida que hay un aumento en el índice de masa corporal, hay un aumento en los niveles de triglicéridos y ácidos grasos libres en el líquido folicular, y la exposición a este líquido, que es rico en lípidos, promueve la acumulación de lípidos en los ovocitos. Debido a la actividad disruptiva de los organoclorados, su uso en el sector agrícola y su relación con los problemas reproductivos de los mamíferos, se han realizado diversos estudios en todo el mundo. En el 2015 y 2018, Tisgankov realizó un estudio en mamíferos acuáticos, tomando muestras de hígado y tejido muscular. Encontró presencia de diclorodifeniltricloretano, endosulfán y lindano, además de que encontró una mayor bioacumulación en el tejido del hígado que en el tejido muscular. En el 2015, Romanik y colaboradores realizaron un estudio en mamíferos terrestres, encontrando altas concentraciones de diclorodifeniltricloretano, y relacionó los niveles de este organoclorado con posibles desregulación endocrina, efectos neurotóxicos y problemas reproductivos, además de que encontró una mayor bioacumulación de estos compuestos en la especie de lobo gris que en la especie de oso café. Y en el 2014, Tom Samarzianik realizó un estudio comparativo entre especies omnívoras y especies herbívoras. Encontró altos niveles de diclorodifeniltricloretano y sus metabolitos, además de que encontró una mayor bioacumulación en las especies omnívoras que en las especies herbívoras, atribuyéndolo a su alimentación. Y adicional a esto mencionan que los altos niveles de diclorodifeniltricloretano en la especie de tejón llamaron la atención debido a que es una especie que se usa para consumo humano en la región donde se realizó el estudio. En cuanto a Sinaloa, se realizó un estudio en peces encontrando presencia de endosulfán, diclorodifeniltricloretano y lindano. Este estudio se realizó en Nueva Chiste.
Y en el 2017, Pérez González y colaboradores realizaron un estudio en ratones tomando muestras de sangre, tejido gonadal y tejido cerebral. Encontró mayor presencia de organoclorados en el tejido gonadal y menor presencia en el tejido cerebral. Además de que mencionó que la presencia de organoclorados tiene una influencia sobre los problemas reproductivos. Y siguiendo esta línea de la reproducción, en el 2024, Pérez González también realizó un estudio en ratones, inyectándoles dosis de lindano y midiendo sus niveles de hormona fólico-estimulante y hormona luteinizante. Sus resultados arrojaron en hembras una correlación negativa, es decir, que a mayor concentración de lindano, menor concentración de estas hormonas, y el macho es una correlación positiva, a mayor concentración de lindano, mayor concentración de estas hormonas. Entre las especies más estudiadas de mamíferos tenemos los carnívoros. Los carnívoros desempeñan roles cruciales como indicadores ecológicos de biodiversidad y de impacto humano, esto porque son sensibles al deterioro del ecosistema y vulnerables a las perturbaciones humanas. Se clasifican de acuerdo a su alimentación. Tenemos los hipercarnívoros, que su dieta consiste en más de un 70% de vertebrados, los mesocarnívoros, que su dieta consiste en un 50 a un 70% de vertebrados, y los hipocarnívoros, que su dieta consiste en menos de un 30% de vertebrados. Los mesocarnívoros son una especie de mamíferos que destaca por su importancia y su abundancia en el ecosistema. Esto porque los contaminantes ambientales pueden influir en su condición corporal, en su desarrollo, en su reproducción y en su respuesta inmunitaria, lo que los hace indicadores del estado de salud del medio ambiente en el que se encuentran, pues responden de forma clara y predecible a los cambios en este. Entre las especies de mesocarnívoros que habitan el área de estudio Navachiste, encontramos al mapache, el cual es un mesocarnívoro de tamaño mediano, puede pesar entre 4 y 12 kilogramos dependiendo del área donde se encuentre, el sexo o la temporada, y es una especie que presenta gran adaptabilidad. En cuanto a su alimentación, es una especie omnívora, puede alimentarse desde frutas, semillas, peces, roedores, crustáceos o incluso basura cuando se encuentra en zonas urbanas. En cuanto a su hábitat, busca que esté cerca de cuerpos de agua y que haya cobertura forestal, pero realmente puede habitar desde bosques, manglares, praderas e incluso construcciones cuando se encuentra en zonas urbanas. Y en cuanto a su reproducción, los machos presentan un mayor tamaño que las hembras producto de la selección sexual de la especie, ya que cuando entran en etapa reproductiva, los machos tienden a pelearse entre ellos. Y su sistema reproductivo es poligínico promiscuo, es decir, que los machos pueden aparearse con varias hembras, pero las hembras tienden a aparearse solamente con un macho. Su etapa de reproducción es a finales de invierno y principios de primavera. Su periodo de gestación dura aproximadamente 60 días y tienen un aproximado de 2 a 5 crías. En cuanto al área de estudio, Navachiste está localizado entre Guasave, Juan José Ríos y Ahome, municipios de Sinaloa. Y se encuentra rodeada de actividad antropogénica como lo es la agricultura, acuacultura, pesca y ganadería. En la imagen podemos apreciar las parcelas que rodean al área, y si bien no están dentro del área, es a través de los procesos de filtración, transporte atmosférico, erosión del suelo y escorrentías que tanto los fertilizantes como los plaguicidas se pueden distribuir por la zona y sus alrededores, lo que puede estar poniendo en riesgo a los organismos de vida libre de Navachiste por la constante exposición a estos compuestos. Como justificación, Sinaloa es un estado agrícola que ha utilizado los plaguicidas de manera desmedida. Si bien esto trajo beneficios a raíz de la revolución verde con la creciente demanda de alimento, hoy en día su uso, a pesar de la prohibición, pone en riesgo a los organismos de vida libre de Navachiste. La Sierra de Navachiste es un área natural protegida de carácter estatal, considerada un relicto de bosque, es decir, un vestigio de la que antes fue un área con abundante flora y fauna y hoy solo abarca una pequeña área. Además de que es refugio de gran diversidad de mamíferos, y esta población de mamíferos podría estar en riesgo debido a la constante exposición a estos compuestos que tienen la capacidad de actuar como disruptores endocrinos. Por lo tanto, es probable que los mapaches de Navachiste estén expuestos a alteraciones reproductivas debido a la exposición constante a organoclorados empleados en la agricultura, no solo de uso reciente, sino de uso histórico, y que estos compuestos se estén acumulando en sus lípidos sanguíneos, interfiriendo con los niveles de hormona fólico-estimulante.
Como hipótesis, si los plaguicidas organoclorados actúan como químicos disruptores endocrinos en diferentes mamíferos al alterar la reproducción, entonces es posible que se alteren los niveles de hormona fólico estimulante en sangre de mapache. Como objetivo general, determinar el efecto de los organoclorados sobre los niveles de la hormona fólico estimulante y el perfil lipídico en sangre de mapache de Navachiste. Para cumplir con el objetivo general se establecieron 5 objetivos específicos. Número 1, determinar las variables biológicas, edad, talla, peso, condición corporal de los mapaches de Navachiste. Número 2, determinar la concentración de los organoclorados en sangre de mapache de Navachiste. Número 3, cuantificar la concentración de la hormona fólico estimulante en sangre de mapache de Navachiste. Número 4, cuantificar la concentración de colesterol y triglicéridos en sangre de mapache de Navachiste. Y número 5, identificar cuáles organoclorados están actuando como disruptores endocrinos en los mapaches de Navachiste. Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la fórmula de tamaño muestreal para una proporción en una población infinita, obteniendo un total de 31 organismos, y los sitios de muestreo establecidos fueron Relices, Lázaro Cárdenas y la Isla de las Chivas. Se obtuvo un permiso de la Semarnat para la captura de las muestras. Para la captura de organismos se usaron trampas Tomahawk utilizando como cebo mermeladas, sardinas y galletas. Una vez capturado el organismo se anestesió bajo supervisión de un veterinario utilizando soletil y se tomaron los datos morfológicos. Después se tomó la muestra sanguínea de la vena yugularocefálica y esta se almacenó en tubos Vacutainer con neta. Para el análisis de los organoclorados se almacenó a 4 grados centígrados y para análisis de la hormona fólico estimulante a menos 70 grados centígrados. Para análisis de plaguicidas organoclorados se utilizó el método 8081B establecido por Lucepa en el 2007, el cual consta de los siguientes pasos. Número 1, una extracción durante 30 minutos en un sonicador. Número 2, una filtración en una columna clean-up de lana de fibra de vidrio, alúmina, fluoricil, sílica gel y sulfato de sodio anhidro, a proporción 2:1:1:3. Y se realizaron lavados con acetona y hexano. Después se llevó a sequedad a una campana de extracción a temperatura ambiente y por último una resuspensión utilizando 2 mililitros de isoctano. Esto se llevó a leer a un cromatógrafo de gases Perkin-Eller a las condiciones programadas que se muestran en pantalla. Y con los datos obtenidos se realizó el cálculo de la concentración de plaguicidas. Primero se calculó el factor de calibración, después el factor medio de calibración y con este dato se hizo el cálculo de la concentración con la fórmula que se muestra en pantalla. Para análisis de la hormona fólico estimulante se utilizó un kit ELISA, el cual tiene como principio el procedimiento de sándwich que consiste en cubrir con anticuerpos específicos para la hormona la muestra y se siguieron los pasos establecidos por el fabricador. Esto se llevó a leer a un espectrofotómetro a una densidad óptica de 450 nanómetros y se realizó la curva de calibración a partir de la cual se obtuvo la ecuación de la recta de la curva y se despejó para obtener la ecuación de la concentración de la muestra. Para análisis de colesterol y triglicéridos se va a obtener el plasma de la muestra y se va a llevar una centrífuga a 1677 de fuerza G durante 15 minutos y esto se va a llevar a un analizador químico BET-SCAN VS2. Para análisis estadísticos se establecieron los siguientes pasos. Número 1, identificar si las muestras pertenecen a una misma población, para lo que se va a utilizar una prueba Shapiro-Wilk. Número 2, establecer semejanzas o diferencias entre las muestras de esta población, para lo que se va a utilizar un análisis ANOVA en el caso de que sean paramétricos y un Kruskal-Wallis con post-hoc en el caso de que sean no paramétricos. Y número 3, establecer relación entre variables, para lo que se va a utilizar un análisis Pearson en el caso de que sean paramétricos y un análisis de correlación Spearman en caso de que sean no paramétricos. Todos estos análisis con un nivel de significancia menor a 0.05. Como resultados preliminares, se hizo un esfuerzo de captura de 81 hachas trampas y se obtuvo un total de 28% de éxito de captura, con un total de 23 organismos capturados. De los 23 organismos capturados, 10 fueron hembras y 13 fueron machos. De las 10 hembras, una fue capturada en Relices, 3 fueron capturadas en la isla y 6 fueron capturadas en Lázaro Cárdenas.
De los 13 machos, 4 fueron capturadas en Relices, 4 fueron capturadas en la isla de las Chivas y 5 fueron capturados en Lázaro Cárdenas. El cuadro 2 muestra los datos morfométricos y pesos generales del mapache. Obtuvo un peso promedio de 4.27, un largo base de la cola de 57.65 y un largo total de 85.52. Analizándolos por sitio de captura, el análisis estadístico no arrojó que hubiera diferencias significativas entre los 3 sitios de captura. Y analizándolos por sexo, sí hubo diferencias significativas entre las hembras y los machos. Lo que coincide con lo mencionado por Salgado en el 2015 de que los machos presentan un mayor tamaño que las hembras producto de la selección sexual de la especie. En cuanto a la hormona fólico-estimulante, se analizó por sitio de captura y se obtuvo que sí hubo diferencia significativa entre Relices y los otros 2 sitios. Analizándolos por estadio, se obtuvo que también hubo diferencia significativa entre las especies juveniles y las especies adultas. Y es normal que presenten diferencias significativas porque esta hormona se empieza a secretar durante la pubertad y aumenta hasta llegar a la adultez, donde ya se mantienen niveles estables. Sin embargo, de acuerdo al promedio, están presentando mayor concentración promedio las especies juveniles, lo que se puede deber, 1, al tamaño de muestra y 2, a que estén presentando alteraciones por los niveles de organoclorados. Y el cuadro 7 presenta el análisis por sexo, donde no se presentaron diferencias significativas entre machos y hembras. Analizándolos por año, tampoco se presentaron diferencias significativas de acuerdo al análisis estadístico, y analizándolos por temporada tampoco hubo diferencias significativas. Sin embargo, la literatura nos dice que sí hay diferencias entre temporada debido a que esta especie entra en etapa de reproducción durante la temporada de lluvia, porque cuando está a temperaturas extremas evita entrar en la etapa de reproducción para guardar sus reservas enérgicas. En cuanto a los organoclorados, todavía no se han realizado los análisis estadísticos debido a que apenas se terminó de procesar las muestras, por lo que se van a presentar solamente los datos brutos. Se obtuvo un total de 18 organoclorados, todas las muestras presentaban presencia de al menos un organoclorado y los que más se repitieron fue el heptacloropóxido, el endrinaldehído y el DDE. Analizándolos por sitio de captura, se puede observar que en Relices hay niveles más altos de concentración promedio de los organoclorados. Analizándolos por estadio, las especies juveniles se ve que tienen ligeramente niveles más altos que las especies adultos. Y esto difiere con lo mencionado por Thomas en 2017, que los adultos presentan mayores niveles de estos compuestos debido a los procesos de bioacumulación que se dan en los ecosistemas. Analizándolos por sexo, en los altos niveles de DDE que presentan las especies hembras y los altos niveles de DDE que presentaban las especies juveniles podrían deberse a que está existiendo una transferencia de organoclorados entre madre e hijo. Esto debido a que ya se han realizado estudios anteriormente donde se ha encontrado presencia de estos compuestos en leche materna. Analizándolos por año, se encontró niveles más altos de organoclorados en el año 2024. Y analizándolos por temporada, el DDE parece tener niveles más altos en la temporada de lluvia que en la temporada seca. Este es mi cronograma de actividades. Actualmente estoy en mi 3er semestre. Y eso es todo por mi parte.